me gusta ser optimista, ¿no? Pero tenemos que ver todavía cómo se plasma pues, esta reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que afecta también a mucha otra legislación, afecta a muchos sectores del ordenamiento jurídico. Partí un poquito de la idea de acabar con las categorías de capacidad e incapacidad. O sea, la capacidad era la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Entonces, claro, no se entiende que una persona no sea sujeto de derechos y obligaciones. O sea, todos tenemos personalidad. Pero si partís esa diferencia entre una capacidad jurídica y una capacidad oral, vale, tú eres sujeto de derechos y obligaciones, pero no puedes ejercerlos por ti mismo. Necesitas a alguien que te tutele, que te represente, que los ejerza por ti. Pues eso desaparece. A partir de, si entra en vigor esta ley, que yo creo que sí que entrará en vigor, pues tendremos unas medidas de apoyo, que serán esenciales, y podrá existir una representación, pero la regla general será el apoyo. Desaparece ya lo que es la tutela. La tutela pues aparece exclusivamente limitada a los menores pues, que no tengan padre o madre que pueda ejercer la patria potestad. Eso desaparece, evidentemente es un avance contar con ese apoyo y tendremos una curatela y muy importante también que podremos tener medidas de guardador de hecho. Tú podrás encomendar a una persona que sea de tu confianza que ejerza esas funciones de apoyo, de representación, sin necesidad de tener pues, un procedimiento judicial. Entonces esa figura de esa curatela de hecho, de ese apoyo de hecho, pues va a ser muy importante. Entiendo que es un hito fundamental. El de la reforma constitucional es fundamental. Yo insisto, me gusta insistir en ir un poquito más, en exigir un poco más. A ver, si analizamos la reforma del artículo 49 está muy bien, pero viene a decir ¿vale? que igualdad real y efectiva, sujeto de derechos y obligaciones, que existe una ley que lo desarrolle y en la medida, además, que exigen los convenios y relaciones internacionales. Y está muy bien, pero yo sigo echando de falta que no demos un paso más valiente, más decidido y que deje de ser un principio rector de política social y económica, que sea un derecho fundamental, algo que esté más inmerso en la dignidad humana. Yo he dicho alguna vez pues, que me gustaría que estuviese incluido dentro del artículo 10, dentro del pórtico introductorio, del título primero de la Constitución, porque los principios rectores de política social y económica, pues qué sé yo, el derecho al pleno empleo. Yo no puedo ir a un juez y decir, oye, dame un empleo, o derecho a la vivienda, dame una vivienda. Pues es que aún tenemos una ubicación que para mí se queda corta. O sea, que aún tenemos que avanzar y exigir más. Claro que eso lleva aparejado una reforma de la Constitución, las reformas son complicadas, son largas, pero se puede exigir. Por eso decía yo antes lo de no dejar pasar el tren, y yo creo que estamos en una estación esperando que llegue el tren y tenemos que subirnos porque es muy importante darle verdadero contenido. Y luego, pues que los tratados internacionales, pues que, a ver, desde un punto de vista jurídico, que estas declaraciones tengan el mismo valor que si fuesen tratados de la Unión Europea. Un juez te puede coger un tratado de la Unión Europea por el principio de primacía y aplicarlo directamente. Claro, para un tratado internacional que no venga de la Unión Europea no puede. Entonces, buscar ese principio de primacía. O sea, con el principio de primacía directamente podría aplicarse y ser verdaderamente real y efectivo, que es lo que dice la Constitución. Entonces, eso para mí es muy importante que incidamos en ese aspecto. Sí, para nosotros es fundamental porque siempre pedimos el que nos reconozcan las normas transversales, porque desde que nacemos hasta que morimos puede ser por un nacimiento con una patología determinada, con síndrome de Down, con un trastorno espectro autista, con las circunstancias o alguna enfermedad rara, etcétera, o puede ser que lo adquiramos durante nuestra vida y que vayamos a mayores, pero tendríamos que tener unos derechos fundamentales reconocidos para que en las situaciones que somos más vulnerables o no podemos adquirir o ejercer esos derechos en igualdad de condiciones, partamos con unas medidas de acción positiva en la misma situación que cualquier otra persona y que podamos ejercer en igualdad de condiciones esos derechos. Es que fíjate que hemos llevado un camino largo que lo hemos visto en el matrimonio, ¿no? Antes se exigía para prestar el consentimiento una persona con una discapacidad pues que tenía que probar que tenía una discapacidad intelectual, evidentemente, no sensorial, que tenía que probar. Ahora no, ahora es algo absolutamente, tendría que ser muy evidente, muy categórico, y en ese caso se podría pedir ese dictamen.
pero hasta el año 2015 estamos así, con lo de la esterilización, pues es que fue la ley orgánica 2 del 2020, que fue en las Navidades de este año pasado. Es que dices, la de la reforma de la ley orgánica del régimen electoral general 2 del 2018. Es que han sido 3 años, 4 años de que sí que es cierto que se han acelerado un poquito, ¿no?, las reformas, pero que hay que seguir exigiendo y hay que seguir enarbolando la bandera de la igualdad.